Mi hermana monstruo me acusó de espiarla en la ducha, pero ella olvidó que tengo cámaras. Mi hermana mayor, Tina, tiene un talento especial para tergiversar la verdad. Desde que éramos niños, tenía la habilidad de hacerse la víctima, darle la vuelta a cualquier situación a su favor y convencer a nuestros padres de que ella era la agraviada, sin importar lo obvio que fuera que el problema era ella. No importaba si había sido ella quien iniciaba la pelea, rompía algo costoso o mentía descaradamente en su cara. Podía llorar a voluntad, lo cual era su superpoder, inventar una historia convincente y de dar vuelta cualquier acusación hacia mí. Nuestros padres siempre le creían. Aprendí temprano que discutir con ella era inútil. No importaba cuántas pruebas tuviera, ni cuán claro fuera que mentía, ella se aferraría a su versión, se negaría a admitir la culpa y nuestros padres cederían, una y otra vez. Se convirtió en un patrón. Si quería algo, lo conseguía. Si cometía un error, alguien más pagaba por ella. Si la atrapaban en una mentira, se aferraba a ella, hacía un escándalo y le arruinaba la vida a todos hasta que le daban la razón. Por eso pasé la mayor parte de mi vida adulta evitándola. A diferencia de Tina, yo fui independiente desde los 18. Trabajé a tiempo completo una vez terminada la escuela, pagué mi propio alquiler y me alejé de ella y de mis padres. Ella, en cambio, iba de un desastre a otro, perdiendo trabajos, chocando autos y quemando puentes, figurativamente hablando. No ha quemado ningún puente de forma literal. Parte de eso es culpa de mis padres que estaban ahí para rescatarla, cubrían sus errores y le buscaban excusas. Siempre había una razón de por qué pasaba lo que pasaba con ella. Mis padres podrían haber escrito la Biblia de mi hermana con tantos milagros que existían para explicarla. Entonces, el mes pasado, mis padres me llamaron en pánico. Tina había perdido otro trabajo. Estaba a punto de ser desalojada y no tenía a dónde ir. Les dije que no entendía por qué me lo contaban, porque descartaba que ella viviría con ellos, ya que tienen una casa con más que lugar de sobra para que se mude. Bueno, eso no era posible, ya que podías insertar cualquier excusa de la Biblia excusadora de mi hermana. La cual, al parecer, también decía en algún versículo que yo tenía que darle alojamiento. Me preguntó si en esa Biblia también hablan de mujeres de cuestionable reputación, como en la original. Me negué de inmediato. Sabía exactamente cómo terminaría esto. Sabía que destrozaría mi departamento, ignoraría mis reglas y me trataría como su sirviente personal. Pero a mis padres no les importó. Pero a mí tampoco me importó decirles que no, porque estaba seguro de que ella no iba a vivir conmigo, no importa su situación o lo mucho que protesten mis padres. Pero como mis padres no lo consiguieron, ella tenía que venir a exponer su propio caso y tratar de convencerme. No, era la peor táctica que pudiera utilizar. Si mis padres no pudieron convencerme, mucho menos lo haría ella. Ya solo su voz me pone de mal humor, y eso no iba a jugar a su favor en el caso. Cuando descubrió que no iba a dejarla vivir aquí a los 10 segundos de que llamó, ya que literalmente le dije, si llamas para quedarte aquí te ahorro tu tiempo y te informo que no hay habitaciones disponibles. Claro que no iba a aceptar esto tal como estaba, pero le dije que estaba pasando por un túnel y corte. Ni ella cree que eso es verdad, porque el túnel más cercano está a 500 kilómetros de esta ciudad. Pero ella estaba dispuesta a cruzar uno y apareció en mi apartamento. No sé cómo supo dónde vivía, porque nunca me visitó y nunca le dije dónde era. Mis padres lo saben, así que es una suposición inteligente esa. Como siempre hay algún amigo que pasa por aquí, para juntarnos a jugar videojuegos o lo que sea, simplemente abrí. Pero ella no estaba allí para jugar a ningún videojuego. Al menos no uno que me vaya a gustar. Le dije justo estaba saliendo, y cerré la puerta detrás de mí. Le dije que me estaba yendo porque pronto vendrían a fumigarla. De nuevo, ni ella se lo creyó, pero sabía muy bien que la respuesta era no. Solo me miró con una expresión fría y me dijo que me iba a arrepentir. Unas noches después, llegué agotado del trabajo, listo para dormir. En su lugar, me encontré con una pesadilla. Tina había entrado a mi apartamento y estaba sentada en el sofá, temblando y llorando. En cuanto entré por la puerta, gritó que me alejara de ella. Antes de que pudiera preguntar qué hacía allí y cómo había entrado, me acusó de espiarla mientras se duchaba. Estaba sollozando, temblando, diciendo que me había visto espiándola por la puerta del baño. Antes de que pudiera procesar lo que decía, sacó su teléfono y llamó a nuestros padres frente a mí. Dio la actuación de su vida, llanto entrecortado, hipos, apenas podía hablar. Les dijo que estaba aterrorizada, que yo la había dejado quedarse en mi apartamento, pero lo había hecho solo para espiarla. Incluso había traído ropa para que pareciera cierto. La cual estaba arrojada por la sala donde ella esperaba sentada. Podía escuchar a mis padres gritar a través del teléfono, llamándome asqueroso. Mi madre lloraba, diciendo que nunca quería volver a hablar conmigo. Ni siquiera había estado en el apartamento cuando todo esto que ella dice que sucedió ocurrió. No tenía idea de qué estaba hablando. Pero nada de eso importaba, porque Tina ya había ganado. Había sembrado la idea en sus cabezas. Entonces, recordé mis cámaras.
Hace unos meses, después de una serie de robos de paquetes en mi edificio, instalaron cámaras de seguridad en las áreas comunes. Tina había pasado por alto un detalle crucial: su historia era físicamente imposible. Pedí ver las grabaciones de esa noche, lo que mostraba todo. Se veía a Tina entrando a mi apartamento con un juego de llaves, cerrando la puerta y quedándose dentro por 2 horas. Yo nunca pasé por la cámara luego de haber salido unas 5 horas antes de que ella llegara. Pero entonces, la cámara captó algo más. Se ve como ella mira por la puerta de entrada, supongo que para saber si estaba llegando, y luego vuelve a cerrarla. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, me estaba tendiendo una trampa. No dudé ni un segundo, envié la grabación a mis padres antes de que pudiera tergiversar la historia aún más. Había aún más problemas en su historia. Cuando contó los detalles a mis padres le dijo que yo había estado viéndola durante al menos 15 minutos, pero que no se animaba a salir por temor a lo que pudiera hacerle. Pero había un problema: la hora de la cámara mostraba que habían pasado 2 minutos solamente de la llamada a mis padres, los cuales mis propios padres confirmaron al ver las llamadas entrantes. Mi única preocupación ahora mismo es minimizar cualquier intento de esta lunática de arruinar mi vida. Lo primero que he hecho es hacer una denuncia policial. Le pedí captura de las llamadas entrantes a mis padres, por si luego se retrataban, y también llevé las grabaciones de las cámaras. Pero ¿sabes lo que una denuncia así puede hacer si llega a más oídos que solo mis padres? Edición: muchos preguntan por qué Tina hizo lo que hizo sabiendo que había cámaras. Bueno, no lo sabía, nunca ha estado en mi apartamento. Las cámaras están puestas estratégicamente para que no se vean bien. No solo por la seguridad, sino por el hecho de que quedan mejor estéticamente que a simple vista. Así que es probable que cuando ingresó a mi apartamento no las viera. Y lo de la llave no lo sé, pero antes de que se fuera de mi apartamento le pregunté cómo había entrado y se negó a decírmelo. Pero le dije que si no me lo decía podría llamar a la policía en ese instante y explicarles a ellos. Porque entró a un lugar sin permiso y van a tener mucha curiosidad. Terminó entregándome un juego de llaves, aunque no sé de dónde las ha tomado. Mis padres no tienen unas, así que no pueden haber sido ellos. Por suerte las tengo en mi poder. No hubiera sido difícil para ella decir que yo se las di para hacer de lo que me acusa. Actualización 1. Después de la denuncia contra mi hermana, por haber entrado a mi apartamento sin autorización, esperaba que me dejara en paz. Pero nadie debe haberle dicho que hay una denuncia en su contra. Así que intentó escalar aún más las cosas. A la mañana siguiente de exponerla, desperté con un mensaje de mi arrendador pidiéndome que lo llamara de inmediato. Resulta que Tina había presentado una queja en mi contra, afirmando que la había estado acosando en mi propio departamento. Debió pensar que si mentía lo suficiente me echarían del lugar como venganza, o incluso ella podría quedarse durante un tiempo, hasta que venciera el alquiler. Claramente, no pensó bien las cosas. En cuanto mi arrendador me explicó lo que estaba pasando, ni siquiera me molesté en enojarme, simplemente le envié las grabaciones de seguridad. También le expliqué lo que sucedió la noche anterior en detalles y le envié una copia de la denuncia. No tuve que decir mucho después de eso. Una vez que vio las grabaciones, no solo se puso de mi lado, se enfureció con ella. Tina ya no solo está haciendo denuncias falsas a mis padres para dejarla quedarse, o al menos arruinarme por no dejarla, está llevando esto a otras personas. Personas que podrían reaccionar mal con una acusación como esa. De hecho lo están haciendo, solo que mostrar las cámaras de seguridad logra calmarlos. La llamé para decirle que tenía una denuncia por allanamiento de morada y esperaba otro berrinche, pero esto fue peor. Entró en modo de colapso total. Lo que más repetía era que llamar a la policía estaba involucrando a demasiadas personas, y que esto solo estaba quedando en familia. Y podría tener razón hasta el llamado de mi arrendador esta mañana, pero ahora no había muchas excusas porque ella también había comenzado a involucrar otras personas. Y por supuesto, llamó a mis padres, porque la policía era un asunto serio. Hubo varias llamadas, que no respondí, y unos cuantos mensajes de texto. Pero si hay algo importante entre todo eso fue el hecho de que no estaban tan enojados con Tina. Estaban enojados conmigo. La idea era similar a la que tuvo Tina, que no había sucedido nada porque solo le mintió a nuestros padres. Cuando les conté sobre mi arrendador, lo cual no sabían o eligieron hacerse los que no sabían, dijeron, pero ya está resuelto y no ha pasado nada grave. Sin embargo, si la policía persigue esa denuncia, existe el riesgo de que la encierren. Para mis padres las consecuencias de lo que ella hizo y las mías son muy diferentes. Pero ahí está el problema, las consecuencias eran diferentes porque tenía cámaras. Si no, es probable que ahora mis propios padres estuvieran haciendo la denuncia a la policía junto con mi hermana. Mi respuesta fue lo más directa y dura posible, no me importaba estar hablando con mis padres. Dije, aquí ella me acusó de ser un depravado, de que tenía algún tipo de interés indebido por mi hermana. El simple hecho de que esto no se haya salido de control es porque Tina es una estúpida con letras mayúsculas. Si lo hubiera hecho bien, seguramente ahora estaría arrestado, más rápido de lo que están tardando en arrestar a su hija. Den gracias de que todavía tenga algunas horas de libertad,
podrían utilizarlas para huir a Canadá en lugar de hablar conmigo. Porque si no ha quedado claro, esta es una pérdida de tiempo, no voy a quitar la denuncia. Luego de eso colgué y regresé a la comisaría para preguntar cómo avanzaba mi denuncia. Lo único que me dijeron es que todavía estaban viendo las grabaciones. Sí, la lentitud con la que actúan creo que no sería lo mismo si me estuvieran acusando de depravación, incesto y alguna otra cosa más que inventar a mi hermana. Actualización 2. Han tardado más de 48 horas en tomar mi denuncia y hacer algo, pero al menos han ido en busca de Tina para arrestarla, y allí es donde está ahora mientras escribo esto. La encontraron en la casa de mis padres, donde había ido a esconderse tras mi denuncia. Al menos tomaron en consideración que podría estar allí cuando hice la denuncia, porque fue el primer lugar que revisaron tras emitir una orden de arresto para ella. Lo único bueno de la demora en el arresto es que es viernes por la tarde. Y así como son bastante lentos para revisar una simple grabación, también lo son para seguir el proceso. Ningún juez trabajará un viernes por la tarde a esta hora, así que Tina deberá esperar hasta el lunes para saber si obtiene una fianza. Y no solo eso, sino que mis padres tendrán que pagarla, porque sé que Tina no podrá hacerlo. Al menos, según lo que he investigado en Internet, la fianza podría ser de hasta $50.000. Sin embargo, como depende de la gravedad del caso, podría ser mucho más o mucho menos. Eso se sabrá el lunes, cuando un juez revise su caso y determine si puede salir bajo fianza. Parte de mí quiere que no lo haga, porque eso implicaría que estará encerrada hasta el día del juicio. No creo que intente algo conmigo en este momento, porque ella sabe que si me mira mal, llamaré a la policía y tendrá que enfrentar más cargos. Pero una parte de mí, la del buen hermano, piensa que tener un techo y unos barrotes es una vivienda segura para ella. Le he conseguido un alojamiento con comida y seguridad privada. Claro, hay que hacer algunas concesiones. Si quiere salir a dar una vuelta por el parque por la tarde, es probable que no pueda. Y si insiste, es probable que la golpeen con esas armas que llevan los policías. Pero es más barato que un alquiler, así que no hay daño. Daño habrá para mis padres si intentan conseguirle un abogado para defenderla. Mejor dejarla a su suerte con un defensor público. Según lo que sé, son especialistas en conseguir estadías extendidas para personas como Tina. Edición. Hoy es martes, y mis padres han sacado a Tina bajo fianza por $5.000. Pero, a cambio de poner ese dinero, han optado por un abogado público que la represente hasta el juicio. No podían costear ambas cosas, y ella ha preferido salir antes y quedarse con el defensor público en lugar de pasar unos días más en la cárcel. Pero ni en Las Vegas se han animado a tanto con esta apuesta. Si el defensor público no es de los mejores, lo cual es bastante probable, terminará pasando más tiempo encerrada de todos modos. Actualización 3. Hace una semana debía comenzar el juicio de mi hermana, pero ella decidió que las probabilidades estaban en su contra y optó por huir. No voy a negar que escapar era su mejor opción si pensaba en probabilidades de ganar ese juicio, aunque eso ahora solo ha empeorado su situación. No creo que pueda estar huyendo para siempre, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a la justicia por haber entrado a mi apartamento. Hablando de eso, me he dado cuenta de que quitarle la llave no hizo mucha diferencia, porque aún se la ve en las grabaciones entrando a mi apartamento con una. El misterio es cómo consiguió esa llave, algo que esperaba descubrir durante el juicio. Pero ahora, sin juicio, no lo sabremos. De todos modos, estoy confiado en que tarde o temprano la encontrarán, y finalmente habrá novedades sobre esto. No puedo imaginar un escenario en el que mi hermana sobreviva en medio del bosque, cazando y huyendo de la policía. Lo más probable es que en una semana la encuentren muerta de hambre, deshidratada y rogando que la lleven a prisión solo para conseguir comida. De todas formas, mis padres perdieron la fianza, porque ella no se presentó a su juicio. En este punto, lo veo como una estupidez, porque solo había entrado a mi casa. No me atacó, no robó nada, solo me acusó falsamente, de lo que hablaré más adelante. No habría recibido más que unos meses de condena, quizás solo semanas. Incluso si el juez hubiera querido ser indulgente, podría haberle dado solo servicio comunitario y antecedentes penales. Pero ahora que ha huido, cuando la encuentren, la pena será mayor. Aún así, dudo que sean años de cárcel, pero perder la fianza de esa manera fue una estupidez. Debería haber enfrentado el juicio y las consecuencias de sus actos. En cuanto a su acusación falsa, aunque técnicamente no fue una denuncia formal, estaba esperando este juicio. Quería que terminara y que la declararan culpable, para que sirviera como base en mi demanda por difamación. Quería darle ese regalo después de su sentencia, pero ahora tendré que esperar. Y sé lo mucho que odio esperar. Si mi hermana tiene suerte o la policía no tiene ganas de trabajar, es posible que pasen meses antes de que finalmente la atrapen y la traigan de vuelta a juicio. Por ahora, me consuela imaginarla corriendo por el bosque, huyendo de un oso, como si fuera un dibujo animado que grita porque no puede encontrar comida. Bueno, hasta que haya alguna novedad sobre mi hermana, no podré traerles otra actualización. Hasta entonces, me despido. Actualización 4.
Traigo un tren cargado de novedades sobre mi hermana, su juicio, mi demanda, mi vida y todo lo que te puedas imaginar que ha pasado durante este tiempo. Lo primero es cómo la encontraron y cuándo lo hicieron. Creí que tardarían una semana, pero les tomó 3. La encontraron en otra ciudad, tratando de sobrevivir. Pero no estaba cazando ni huyendo por un bosque, sino haciendo algo aún más estúpido. No sé si alguna vez han visto esas series en YouTube donde una persona intenta sobrevivir varios días comenzando con solo un centavo. Bueno, ella hizo lo mismo cuando se quedó sin dinero, tratando de comprar cosas baratas en una tienda de comestibles para revenderlas en la playa. El problema es que ella no era conocida, no tenía cámara y la vida real no funciona así. Peor aún, alguien pensó que estaba actuando de manera sospechosa y llamó a la policía, lo que llevó a que la identificaran y la trajeran de vuelta para su juicio. Si no hubiera sido por eso, todavía estaría prófuga. Aunque, siendo sinceros, tampoco creo que hubiera sobrevivido muchos días más. Después de que la trajeron de regreso, su juicio comenzó. No duró mucho, porque solo había una prueba clave, la grabación de la cámara de seguridad. No tenía forma de demostrar lo contrario. Cuando el juez leyó la sentencia, explicó que, en un caso normal como este, le habrían dado 1 mes de cárcel y algo de servicio comunitario. Pero por escapar, tuvo que aumentarlo a 3 meses de prisión y el doble de tiempo haciendo trabajo comunitario. Lo bueno es que ya sé cómo consiguió la llave. Un encargado del edificio se la dio, vaya uno a saber con qué pretexto. Lo importante es que los residentes votaron para despedirlo, y además tendrá antecedentes penales por haber ayudado a Tina. Mis padres ni siquiera asistieron a su juicio. Por lo que sé, perder los $5.000 de la fianza fue suficiente para que dijeran, mi trabajo llega hasta aquí. Es bueno que mis padres empiecen a soltarle la mano a mi hermana y la dejen sola en esto. Tal vez así aprenda lo que es madurar. Algunos maduran en la escuela, otros en la prisión, y algunos no maduran en ningún sitio. Hagan sus apuestas sobre qué pasará con mi hermana. Algo interesante para contarles es que, cuando terminó su juicio por allanamiento de morada, la demandé. Sí, una semana después de conocer el veredicto, llegó mi demanda. No era por mucho dinero, ya que solo había difundido su mentira a mi padre, mi arrendador y un par de amigas. Pero tuve suerte. Su mentira no se esparció lo suficiente como para arruinar mi vida. Sin embargo, podría haber sucedido. Así que mi demanda era para mostrarle lo serio que era esto y que no puede acusar a alguien falsamente solo por capricho. También quise enviarle un mensaje claro cuando la demandé, sé que estás en la cárcel ahora, así que jódete. Aquí tienes mi demanda. Pensabas arruinarme la vida porque no hice lo que querías, pues jódete más. Piensas joderme la vida cuando salgas, ve pensando lo mejor, porque puedo volver a demandarte. Postdata, que lo pases bien encerrada. Obviamente, esto no estaba escrito en ninguna parte, pero así lo interpreté yo. Y con que entienda la mitad del mensaje, me basta. Esa mitad es, no me toques los huevos, porque yo no soy mis padres y no voy a soportar tus payasadas. Esa demanda también llegó a su fin, poco después de que ella saliera de prisión. Y lo que logré fue algo mejor que una compensación económica, logré que firmara que si vuelve a intentar algo así, podré demandarla hasta que termine golpeando la cárcel desde afuera para que la dejen entrar. Está bien, no iba a obtener dinero, porque el daño real había sido nulo. Pero esto es mejor que cualquier orden de restricción, porque sí tendrá utilidad si volvemos a juicio. Ahora se ha mudado a otra ciudad, esta vez como una persona libre y no como una prófuga de la justicia. Lo que le ha permitido conseguir un empleo honesto, según lo que he averiguado. Creo que es lo mejor, porque si no tuviera un trabajo, probablemente pasaría el día pensando en otra tontería para hacer. Y una de esas tonterías podría involucrarme a mí, así que mejor que se mantenga ocupada viviendo su vida. Con esto, me despido de ustedes y espero que esta sea la actualización definitiva. He escrito tanto que no creo que pueda pasar nada más. No sé, tal vez me equivoque y me vean pronto otra vez. Pero sinceramente, deseo que mis padres y mi hermana me mantengan fuera de sus vidas. Siempre arruinan sus propias vidas con cada estupidez que hacen, pero amaría que lo hicieran sin meterme a mí en el medio. Edición 1, los que preguntaron cómo arruinaron sus vidas mis padres. Bueno, primero con los $5.000, que para mis padres es bastante dinero. Pero también con la mala publicidad del juicio. Todos saben los padres de quién son. Edición 2. Creo que mi hermana ha tenido un cambio de vida radical, porque ha hecho algo ridículo. No contra mí, no, gracias a Dios. Pero sí contra mis padres. Intentó demandarlos por mala crianza. Sí, trató de culparlos legalmente de que ella haya salido como salió. Aquí tengo dos opiniones, los padres son responsables de la crianza de sus hijos, pero hasta cierto punto. Si fuera menor de edad, tendría más sentido. Pero ya es una adulta, y es hora de que se haga cargo de las decisiones que toma. No voy a defender a mis padres, fueron bastante malos. Creo que un desconocido que te ofrece dulces en la calle sería mejor padre que ellos. Pero llegado a este punto, donde mi hermana ya es adulta,
Es hora de que tome responsabilidad por sus propias acciones, independientemente de todo el mal que mis padres hayan hecho. Si realmente ha cambiado, debería demostrarlo viviendo una mejor vida, no buscando excusas en los demás. Demandar a mis padres es una prueba de que todavía cree que su vida es culpa de factores externos, como si no tuviera control sobre ella misma, como si no pudiera elegir. Pero sí lo tiene. Podría decidir tener una buena vida y ser mejor persona. Aún así, la demanda fue completamente inútil. El juez la desestimó en pocos minutos, según lo que pude averiguar. Al menos, sus dramas ahora son solo entre ellos y yo no estoy metido en el medio.